Amanecí en la laguna de los 7 colores, Bacalar, Quintana Roo. Pues, miren los patos, la belleza. Aquí va a haber una estación de Tren Maya. Como se diría coloquialmente en mi tierra, ¿y dónde lo van a agarrar? Y es que hay que decirlo, México tiene muchas riquezas naturales, pero hablando de riquezas, para riquezas, las de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y no le ha ido mal al expresidente Ernesto Zedillo. Hoy por hoy tiene 38,000 acciones en el grupo financiero Citigroup, con las que ha podido acumular una fortuna de más de $3 millones. Para tener un poquito de contexto, Citigroup pertenecía a Banamex, esta institución que fue beneficiada con 40,000 millones de pesos del FOBAPROA, el rescate bancario que en plena crisis económica de 1994 Zedillo echó a andar para salvar a este y también a otros bancos. De los primeros periodistas en documentar este enriquecimiento de Ernesto Zedillo con acciones que tiene el banco que rescató fueron Víctor Hugo Michel y Jesús Rangel. Hoy, sin embargo, estos documentos de Nasdaq, el segundo mercado de valores más importante de Estados Unidos, confirman que Ernesto Zedillo se ha hecho millonario con los títulos que tiene en Citigroup, que antes era Citibanamex. Esto ya es un descaro, por cierto. La doctora Sheinbaum se refirió a la visita que hizo Zedillo a territorio nacional. Escuche usted lo que dijo esta semana la doctora Sheinbaum. Conferencia que vino a dar Ernesto Zedillo aquí a México en compañía del expresidente Aznar de España, en donde planteó que está en vilo la democracia en nuestro país. Y fíjense lo paradójico, porque hoy hay debate justamente, lo que muestra que México es un país democrático. Si no, pues no se podría dar este debate. Pero sí vale la pena decir que cómo se puede hablar de democracia se ha dicho, el tema de FOBAPROA, una deuda privada que se convirtió en pública, pero además llena de una enorme corrupción, porque había deudores que no eran deudores, que al final participaron en esta bolsa del FOBAPROA, el aumento del IVA del 10 al 15% en aquella época, cómo intentaron privatizar Comisión Federal de Electricidad. En la jornada, en aquella época, en el área de economía, y justamente participé en ese debate para defender a Comisión Federal de Electricidad, de esa privatización que se quería hacer, pues es parte de un proyecto neoliberal que durante años estuvo en México y que lo que provocó fue pobreza y desigualdad, contrario a lo que se ha venido diciendo. Me puse a ver los datos y en la época justamente de Zedillo aumentó en casi 15 millones la pobreza en nuestro país, una inflación tremenda, por supuesto el llamado error de diciembre, y además pues evidentemente las represiones, que es su contrario a las libertades y a la democracia, lo mundial. Y decir que claro que no está en vilo la democracia, todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es fortalecer la democracia en México. Nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia. Luchamos contra el fraude electoral del 88, contra el fraude electoral del 2006, contra la barbaridad del desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe del gobierno, contra la compra de votos. Entonces nosotros hemos luchado, yo luché por la democracia en las universidades, en los sindicatos. Hoy vivimos realmente mucho más democracia de la que había antes. No se censura periodistas, como se hacía antes. Y lo que queremos es que siga la democracia y que se siga profundizando la democracia en México, que finalmente es la participación del pueblo, la decisión del pueblo en las decisiones más importantes.
2024 va a ser nuevamente el pueblo de México quien demuestre que se está fortaleciendo la democracia en México. Y también el presidente López Obrador este fin de semana se refirió a la situación de cómo recibió nuestro país cuando él ingresó al Poder Ejecutivo. Imagínense, llegamos al gobierno, era una quiebra completa, porque no estábamos padeciendo una crisis, padecíamos de una decadencia. Estábamos en un proceso de degradación progresivo, porque una crisis tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo político, lo social. No, acá era todo, completa, una decadencia. ¿Cómo se enfrenta una decadencia? Pues solo con una transformación radical. No hay que tenerle miedo a la palabra radical porque viene de raíz y significa una transformación radical, arrancar de raíz los males que aquejan, que atormentan a un país. Y nosotros estamos arrancando de raíz la corrupción, que era el principal problema de México. Por eso nos alcanza el presupuesto. Por eso no aumentamos impuestos, no hay gasolinazos, no se endeuda el país, porque se acabó el bandidaje oficial. El problema de México no era la falta de presupuesto, el problema de México era la corrupción. Se robaban todo. Decía don Querubín Fernández, un paisano mío de Cárdenas, Tabasco, decía, Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Así era. País rico con pueblo pobre. Entonces, ahora las cosas han cambiado y nos alcanza el presupuesto. Y vamos a dejar todas estas obras que tienen que ver con el desarrollo futuro, porque el Tren Maya está pensado para que la gente que llega del país y del extranjero a Cancún, ahora al nuevo aeropuerto de Tulum, se interne y pueda conocer Calakmul y pueda llegar hasta Palenque. Proyectos que buscan reactivar económicamente las distintas regiones de nuestro país, pero además hay que decirlo con todas sus letras, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado en los hechos disminuir esa brecha de desigualdad e incluso los números en materia de generación de empleos destacan en nuestro país. El día de hoy se publica en la portada de todos los diarios económicos y financieros del país la noticia que a mí me parece la más importante en lo que vamos de este año 2024. Bueno, pues que la tasa de desempleo de la República Mexicana es la más baja de los últimos 18 años. No se cumplió ninguno de los vaticinios que decían que íbamos a destruir la economía, que nos íbamos a ir al traste y que todo lo que tocaba López Obrador iba a estar mal. Pues no es cierto, no solamente no está mal, sino que está muy muy bien. La economía moral hoy tiene a casi 60 millones de personas participando de la población económicamente activa. Así que felicidades a todos los hombres y mujeres que luchan por un mejor mañana. Sigamos en el esfuerzo por lograr el segundo piso de la transformación. Falta mucho, pero cada día falta menos. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.